Creo que ya tenía apagado el... ¿Ya, verdad? Ok. Les decía, hermanos, ¿qué les parece si ponemos esta predicación en manos del Señor? Hacemos una breve oración, ¿sí? ¿Les parece bien? Padre, pues te damos gracias por el privilegio que tenemos de conocerte. Y ahora, Señor, quiero poner esta palabra en tus manos, Señor. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que llegue a donde tiene que llegar, que haga lo que tiene que hacer, por tu gracia, Señor, por tu infinita gracia. Señor, te entrego mis palabras, yo te pido que hables tú, Señor, que no sea yo, sino tú, Padre. En el nombre de Jesús me declaro un instrumento de tu mano, un siervo tuyo, temeroso de ti, Señor. Solamente quiero agradecerte, llevar tu palabra, ser un canal de bendición, Padre, y lo demás lo hará tu querido Espíritu Santo, Señor. Así pues, dejo la predicación en tus manos para que seas tú, Señor, únicamente tú, el que se glorifique en medio de esta reunión. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Ok, pues gracias al grupo de alabanza, gracias por su dedicación, por su tiempo, hermanos, gracias por su entendimiento. Y quiero leer un pasaje, quiero comenzar con este pasaje que viene en Job capítulo 28 y voy a leer del versículo 12 al versículo 20. Síganme, por favor. Dice así la palabra: ¿mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre. Y esta es una afirmación. Dice aquí la palabra: no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. ¿Qué no se halla en la tierra de los vivientes? La sabiduría. El abismo dice: no está en mí. Y el mar dijo: ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral, ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? Hasta ahí. ¿Sí? Aquí la palabra de Dios habla de la sabiduría, y yo sé que ustedes han oído hablar mucho de este tema. Pero aquí la gran pregunta es: ¿realmente tú y yo como creyentes vivimos con sabiduría? Porque sin duda que lo hemos leído muchas veces en la palabra de Dios. Proverbios, Eclesiastés, está lleno de este tipo de pasajes, creo que hay más de 150 pasajes solamente en esos dos libros, que hablan de la sabiduría. Y aquí dice algo bien importante, hermano. Dice que la sabiduría no habita en esta tierra. ¿Sí? Aquí dice la palabra del Señor que la sabiduría no habita en este mundo. Pero bueno, si no habita en este mundo la sabiduría, la pregunta es: ¿de dónde viene? ¿Dónde habita? ¿Cómo obtenerla? ¿Verdad? Aquí dice que es algo más preciado que el oro, que el ónice, que el zafiro, que la plata. Y bueno, pues, ¿dónde está ese asunto tan preciado, verdad? ¿Dónde está? Yo sé que hay muchos pasajes en la palabra de Dios que nos pueden decir dónde se encuentra la sabiduría. ¿Sí? Proverbios capítulo 1 dice que la sabiduría es, díganme los que están aquí, el temor al Señor, es el principio de la sabiduría, dice Proverbios 1. Pero para esta predicación yo quiero que me acompañes y quiero que analicemos juntos, principalmente para hoy, lo que nos dice y lo que nos enseña Proverbios capítulo 2. Abre tu Biblia y ve conmigo a Proverbios capítulo 2. Sígueme con la versión que tengas
Yo por mi parte prefiero usar la versión textual, que es la que he estado leyendo, segunda edición. Y dice así, Proverbios capítulo 2. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Sí? Bueno, ok. Díganme, porque a mí no me gusta estar aquí solito. Ok, gracias, hermanos. Proverbios capítulo 2. Dice así. Lo voy a leer primero de corrido y después vamos sacando las partes más importantes de la palabra del Señor. Dice así: Hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, haciendo atento tu oído a la sabiduría e inclinando tu corazón a la inteligencia, si invocas a la prudencia y al entendimiento alzas tu voz, si la procuras como a la plata y la rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios, porque Yahvé da la sabiduría, de su boca procede la ciencia y la inteligencia. Él atesora el acierto para los hombres rectos, para los hombres de una sola pieza. Es escudo al que anda en integridad, es el que guarda las sendas de la justicia y preserva el camino de sus santos. Entonces, dice aquí, entenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. Pon mucha atención a ese versículo 9, después vamos a regresar a él. Y 10 dice así: cuando la sabiduría haya entrado en tu corazón y el conocimiento sea dulce a tu alma, te guardará la discreción y te preservará la prudencia para librarte del camino malo, del hombre que habla cosas perversas, de los que abandonan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas, de los que gozan haciendo mal y se alegran en las perversidades del vicio, cuyas sendas son tortuosas y sus caminos extraviados. Te librará de la mujer ajena, de la extraña que endulza sus palabras, que abandona al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Y el 18 dice así: su casa se inclina hacia la muerte, sus sendas hacia el país de las sombras. Cuantos entran en él no regresan, ni retoman los senderos de la vida. Para que sigas el buen camino y guardes los senderos del justo, porque los rectos habitarán en la tierra y los limpios de corazón permanecerán en ella. Pero el malvado será cortado de la tierra y de ella serán desarraigados los transgresores. Amén. Qué interesante este pasaje, hermanos. Y yo estaba en la semana pensando con todo lo que nos está pasando, y estaba yo pensando algo, que después de que acabe toda esta crisis y después de que acabe toda esta pandemia, queridos hermanos, yo estaba pensando que van a venir tiempos de oportunidad. Porque ¿sabes qué? Después de que pase todo esto, nuestro país va a estar tan paralizado que va a necesitar de gente que lo reactive. Es decir, esto es, si me permiten la comparación, como si hubiéramos o como si vayamos a pasar una guerra. Después de una guerra, ¿qué queda, hermanos? Destrucción, queda desorden, quedan vestigios de la guerra, cosas que hay que volver a levantar, ¿verdad? ¿Y sabes qué es el tiempo que nos espera después de este pequeño tiempo de reclusión, de pandemia, de prueba, o como le quieras llamar? ¿Sabes qué es el tiempo que se nos espera después de esto, hermanos? Un tiempo de reconstrucción, un tiempo de limpiar, un tiempo de sanear, de sanitizar las casas, los lugares de trabajo, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tus actividades, tu mente. Después de este tiempo, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer tú y yo? A reconstruir. Y seguramente que van a venir tiempos de oportunidad. Mira, muchos de los grandes consorcios, hoy mundialmente hablando, surgieron después de una guerra.
Después de un problema grave en un país, se volvieron a levantar naciones, se volvieron a levantar potencias, se volvieron a levantar familias que volvieron a construir y a reconstruir sobre los escombros. Sin duda que esto nos va a pasar. Pero ¿por qué quiero hablarte hoy de la sabiduría? Porque hay dos formas de reconstruir: con sabiduría y sin sabiduría. Y estoy hablando específicamente hoy de la sabiduría que viene de parte de Dios, de la sabiduría que viene de parte del cielo. Porque la Biblia, ustedes saben que también habla de la sabiduría humana, pero de esa no voy a hablar hoy, porque esa no es mi tema, ni me quiero distraer en ese asunto. Pero quiero hablarte de la sabiduría que dice la palabra de Dios, no habita en esta tierra, no habita en este mundo, y si no habita, pues quiere decir que viene de otra fuente, ¿sí? La Biblia dice también que Jesucristo es la sabiduría de Dios encarnada. Amén. Y bueno, ¿qué te parece si me acompañas junto, ahí en tu casita, hermanos que me acompañan, amigos? ¿Qué te parece si estudiamos juntos el libro de Proverbios, capítulo 2? Porque estoy seguro que muchos de nosotros hemos escuchado hablar de la sabiduría, pero también estoy seguro que muchos de nosotros no sabemos o no hemos querido aplicarla a la practicidad de la vida. Porque sin duda que la sabiduría es algo que pudiera parecer hasta cierto punto, y permítanme esta expresión, algo romántico, algo bonito, ¿sí? La sabiduría se encuentra incluso en muchos de los poemas que hacen los poetas, valga la expresión, ¿sí? Pero en la sabiduría quiero que sepas que es algo más alto, que desciende directamente de parte de Dios, y para eso vamos a empezar a ver cómo obtener la sabiduría. Pero una vez que la tengas, no es para que la guardes. No es para que digas, conozco el tema de la sabiduría, he leído mucha sabiduría en la palabra de Dios, conozco muchos proverbios que hablan de la sabiduría. No. Si tú haces eso, si tú conoces la sabiduría de Dios, pero no la aplicas a tu vida, primero con Dios, segundo con tu prójimo y tercero contigo mismo, entonces lo único que tienes en tu cabeza es puro conocimiento y pura información. ¿Amén? La sabiduría de Dios es sabiduría práctica. La sabiduría de Dios, ¿sabes qué hace en tu vida y en mi vida? Nos libra, primero, de muchos pecados, y lo vamos a ver ahorita. Nos libra del pecado. Y en segundo lugar, nos libra de problemas. Escucha bien. No dije que no vas a tener problemas. Dije que nos libra de muchos problemas. Aún si tuvieras problemas, la sabiduría de Dios te va a dar el camino para salir de ellos con más facilidad. Eso es lo que te quiero decir. Que si vamos a reconstruir después de las ruinas, que si vamos a reconstruir, que si vamos a hacer ajustes en tu vida, en mi vida, hermano, ¿sí? ¿Por qué no decidimos juntos esta mañana hacerlo de una forma diferente? Y tú me podrás decir a lo mejor, hermano, es que yo siempre lo he hecho con sabiduría. Y yo te diría, wow, bien, perfecto, gloria a Dios. Pero la mayoría de nosotros no lo hemos hecho con sabiduría. Y te voy a decir, ¿por qué me atrevo a decirte esto? Haz un análisis retrospectivo en tu vida. Párate frente al espejo y vete a ti mismo. Y pregúntate si para la edad que tienes has hecho lo que Dios te ha mandado hacer. Pregúntate qué tantos problemas hay en tu vida. Pregúntate qué tanto pones a Dios por primero en tus problemas para resolver un problema. Pregúntate si estás satisfecho con lo que has hecho hasta el día de hoy, en lo secular, en el trabajo, en los estudios, con tus amigos, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. La mayoría de nosotros, estoy seguro, que no estamos satisfechos con lo que hasta el día de hoy hemos hecho. Yo soy el primero. Y debo reconocer, hermano,
que muchos de los problemas que he tenido en mi vida han sido porque he tomado malas decisiones, porque me ha faltado sabiduría, porque me he equivocado, porque no he ido a los pies de Jesús a consultarle: Señor, ¿esto es lo que quieres? Porque he tomado decisiones aún basándome en mi carne, peor aún decir, quizás en mis emociones. ¿Sí? Dicho sea de paso, no tomes decisiones cuando estés enojado. No tomes decisiones cuando estés enojado. ¿Sí? Y quiero entrar entonces a la materia. Esa es la introducción nada más hasta aquí. Pero yo espero, hermano, que esta mañana el Señor te hable y que, aunque es un tema que yo sé que has leído muchas veces, entiendas de una vez por todas que la sabiduría de Dios no es algo que debas de guardar en tu closet para decir: conozco ese tema, he oído hablar de la sabiduría, pero que vivas todos los días de tu vida sin hacer uso de la sabiduría que Dios te ha dado. Y me atrevo a decir esto, te voy a decir por qué. Porque Jesucristo, ya lo dije, es la sabiduría encarnada de Dios. Y el Espíritu Santo, que es Dios mismo, está en tu corazón y en mi corazón. ¿Sí? Y ese simple, pero gran complicado hecho, debería de hacernos a nosotros, a todo creyente, entrar en un proceso a la luz y a la comunión de la palabra de Dios, para que pudiéramos encontrar por sí misma en la palabra de Dios toda la sabiduría de Dios revelada en nuestra vida. Dice así el versículo 1: Hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti. Esto es, guardar los mandamientos dentro del Señor es esto, hermano, que tú y yo seamos unos vasos vacíos. Para que el Señor pueda guardar sus mandamientos en nosotros, tú y yo tenemos que estar vacíos. Y para que tú y yo estemos vacíos, tenemos que renunciar a nuestro yo, a todo lo que representa lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente. Todo eso tiene que ser vaciado para que pueda venir el Señor a llenarlo, a guardar. Aquí la palabra guardar habla de una persona como si fuera un depósito de algo. Permítanme la comparación, un envase, un recipiente. Pero si ese recipiente está lleno de ti y de tu sabiduría, no va a poder ser llenado por la sabiduría del Señor. Es necesario que seamos vasos vacíos para que pueda ser llenado, para que la palabra que dice aquí el versículo 1, guardar la palabra, es llenarme de la palabra, vaciarme de lo mío, vaciarme de mi naturaleza y darle cabida entonces a la palabra de Dios. Dice el versículo 2, haciendo atento tu oído a la sabiduría e inclinando tu corazón a la inteligencia. En otras palabras, lo que dice el versículo 2 es que con diligencia procures la oración y la lectura de la palabra de Dios. Porque es de aquí, de la palabra de Dios, que va a emanar ese oro preciado, esas perlas, ese zafiro precioso que es la sabiduría, de gran o de más valor que todo lo que ya dije. Sí, pero para eso necesitas ser un hombre, una mujer diligente, que busque la palabra de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Diligencia al oír y al orar. Y dice del versículo 3, si invocas a la prudencia, la versión que estoy leyendo dice, si invocas a la prudencia y al entendimiento, alzas tu voz. Es decir, que nosotros tenemos que estar, lo que yo estoy haciendo ahorita es invocar a la sabiduría. Lo que estoy haciendo yo ahorita es enseñarle sabiduría a través de la palabra de Dios, no a través de mis palabras, a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Yo estuvimos mi esposa y yo 13 años en una iglesia de la cual salimos, ahí nos formaron, gracias a Dios. Pero yo me acuerdo que durante 13 años yo solamente consulté al pastor una sola vez en 13 años. Y ustedes me dirán, bueno, hermano, pues ¿por qué, no? Digo,
Hablar con tu pastor una vez dentro de 13 años para consultarle un problema, para llevar un problema y para pedir un consejo. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué solamente fue una vez? Porque desde que me empecé a congregar en esa iglesia, la sabiduría hablaba desde el púlpito. La palabra de Dios hablaba desde el púlpito. Y tú como oyente, tú que estás del otro lado del aparato, tú tienes que entender que la sabiduría clama desde el púlpito. La palabra de Dios, hablo de la palabra de Dios, clama desde el púlpito, habla desde las puertas. Y algún día alguien me preguntó, ¿por qué fue que solamente fuiste con tu pastor a llevarle un problema durante 13 años? Y yo le dije, porque cada 8 días, cada día de culto, que eran los jueves, había culto los jueves, había culto los domingos y había oración los martes, porque cada vez que podíamos estábamos ahí. Y obviamente ese de podíamos lo pongo entre comillas, porque siempre hacíamos un esfuerzo sobrehumano para estar en el culto, porque vivíamos muy lejos. Pero ¿sabes qué? La sabiduría clama desde el púlpito, ¿sí? Tu trabajo es escucharla con diligencia, pero no guardarla en tu ropero, ni guardarlo en el tesoro de tu conocimiento. Tu trabajo es ponerlo por obra. Y cuando esta persona me preguntaba, ¿cómo es que solamente molestaste a tu pastor una vez en 13 años? Yo le dije, es que todo lo que mi pastor me enseñaba en el púlpito, todo lo poníamos por obra. Y entonces no había razón para distraer o para molestar al pastor, porque la sabiduría clamaba todos los domingos y todos los jueves. ¿Y sabes qué hacíamos nosotros? La atesorábamos y permitíamos que el Señor nos vaciara a nosotros y que nos llenara de su presencia. La poníamos por obra. Pero desgraciadamente, hermano, muchos de nosotros tomamos la palabra de Dios y la guardamos en un lugar oscuro y frío. No nos acordamos de ella. No nos acordamos. La palabra de Dios tiene que servirnos para, ¿sabes qué? Para tomar decisiones en nuestra vida. Por eso te digo que van a venir tiempos de reconstrucción, van a venir tiempos de trabajo, van a venir tiempos de oportunidades, ¿sí? Van a venir tiempos de resolver problemas. Mira, voy a hacer aquí un paréntesis. Muchas empresas están despidiendo a gente, por lo que tú quieras y mandes. Pero van a venir tiempos en que esas mismas empresas van a empezar a contratar personas, otra vez. ¿Sí? ¿Y sabes por qué? Porque en las empresas o en las sociedades donde tú y yo vivimos, hay necesidades. Esas necesidades crean empresas. Las empresas se crean para cubrir necesidades. La necesidad de la alimentación, la necesidad del transporte, la necesidad de la seguridad. ¿Sí me explico? Bueno. Pero nosotros como empresarios, quiero hacer aquí un paréntesis, nosotros estamos siempre buscando gente que venga a resolvernos problemas. ¿Sí? Nosotros como patrones, los que son o que hemos sido patrones, no estamos buscando a gente que nos venga a dar más problemas, de esos no queremos. Estamos buscando gente que tenga sabiduría. Estamos buscando gente que venga a resolver nuestros problemas, no a darnos más cargas. ¿Sí? Yo le digo a mi esposa todos los días, cuando hablamos de los problemas, y yo le digo a mi esposa, gloria a Dios por los problemas, porque donde hay problemas, ahí somos necesarios. Porque donde hay una necesidad que deba ser cubierta, ahí es donde un hijo de Dios es necesario que esté. ¿Sí? Donde haya problemas que resolver. Y obviamente, dicen por ahí, el buen juez por su casa empieza. Para que tú puedas ser una persona que resuelve problemas en la sociedad, en tu trabajo, lo primero que tienes que hacer es resolver los problemas de tu casa. Es lo primero que tienes que hacer. ¿O no? Es lógico, ¿verdad? Somos resolvedores. No sé si esté bien dicho esa palabra. No lo sé. ¿Sí? Pero hay que resolver los problemas que se presenten. Y van a venir tiempos
en donde vamos a construir y a reconstruir, pero yo quiero decirte, estoy predicándote esta palabra porque quiero que si en un pasado construimos o reconstruimos sin la sabiduría, si no tomamos las decisiones adecuadas, si nos han traído problemas a nuestras vidas, ¿sí? Si nos han traído problemas a nuestras vidas, si no han sido las mejores decisiones, si has perdido dinero, si has perdido personal, si has perdido cosas, no importa, ya no importa eso. Lo que importa es que empecemos a construir y a reconstruir, hoy sí, con la sabiduría de Dios. Y de eso dependen las decisiones que vayas a tomar de aquí en adelante. Si hicimos las cosas mal, yo siempre les digo, si hicimos las cosas mal hasta el día de ayer, no tenemos por qué seguirlas haciendo mal el día de hoy. Pero la sabiduría de Dios es la que te va a dar la pauta, te va a dar el discernimiento para darte cuenta que todo lo que has construido ha sido sin la sabiduría de Dios. Quizás no todo, pero muchas sí. Sí. Voy a avanzar. Dice el 5. Bueno, dice el 4. Si la procuras como a la plata y la rebuscas como a tesoros escondidos. Y este versículo 4 habla del esfuerzo intenso que se tiene que hacer para encontrar, en este caso, alegóricamente hablando, un yacimiento o un depósito de plata o de un tesoro, ¿sí? Porque la plata y los minerales preciosos no están a flor de piel. Los que lo buscan tienen que entrar a minas, tienen que arriesgar su vida, tienen que entrar cubiertos con máscaras, con oxígeno. Encontrar algo precioso representa un esfuerzo. Y por eso habla el versículo 4. Si la procuras como a la plata, o sea, la compara aquí el autor, y la rebuscas como a tesoros escondidos, está diciéndote que obtener la sabiduría te va a costar un esfuerzo. ¿Cuál va a ser ese esfuerzo? El estudio de la palabra de Dios y la oración. ¿Sí? ¿Quién de nosotros escudriña la palabra de Dios? ¿O quién de nosotros ora como si estuviera buscando un tesoro? ¿Quién? Así debe ser la búsqueda de la sabiduría, como si estuvieras en una mina, en un lugar escondido donde nadie sepa que está la mina, porque si alguien sabe, te la va a ganar. Entonces entenderás el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios. Y aquí la palabra hallar es obtendrás. Si tú haces eso, obtendrás la sabiduría, entenderás, percibirás con inteligencia. La sabiduría de Dios, hermano, se deposita en el corazón. No solamente como el conocimiento. Me preguntaba ayer mi hija en la noche, me decía ella, ¿qué diferencia hay entre la sabiduría y el conocimiento? Y yo le dije, el conocimiento se queda solamente en la cabeza y se obtiene de un libro cualquiera. Pero la sabiduría que viene de parte de Dios se atesora en el corazón y se obtiene a través de su palabra. Hay diferencia. Porque Yahvé da la sabiduría, dice aquí. De su boca, o sea, de su palabra, procede la ciencia y la inteligencia. Dice aquí, yo quiero que tú entiendas, que entendamos juntos, que el Señor está presto a entregarnos la sabiduría. El Señor está dispuesto a entregarnos el conocimiento y la inteligencia. Y si no me crees, dice Santiago, que en el capítulo 1, versículo 5, dice así: si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, del que da a todos, dice, generosamente y sin reproche, le será dada, dice esta versión. En otras palabras, el Señor está dispuesto y está ansioso de llenar tu corazón de sabiduría. Solamente la tienes que buscar con diligencia. Atesorarla, dice el 7, dice, Él atesora el acierto para los hombres rectos, ese escudo al que anda en integridad. La sabiduría para los hombres, hermano, hermana, sirve como una protección
para los que somos íntegros de corazón. En otras palabras, la sabiduría te va a proteger de que tropieces, de que te caigas, de que te equivoques en los negocios, de que te equivoques al tomar decisiones. La sabiduría te va a cuidar, ¿sí? Ahorita he visto muchos videos en las noticias. Estaba yo viendo ayer un video muy impactante de lo que está pasando en un hospital de la Ciudad de México, en donde, por lo que parece, los hospitales no tienen totalmente bien ejercitados sus protocolos de seguridad. Y veía yo a la gente que entraban buscando a sus familiares en el video. Seguramente ustedes ya lo han visto, pero entra la gente con mucha desesperación porque en este hospital no les quisieron dar informes, ¿sí? Y seguramente que es algo indignante. Cualquiera de nosotros que pasáramos por eso debe ser algo difícil. Pero cuando ellos entran e irrumpen en las salas del hospital, se van a la morgue y se van al lugar donde están los cadáveres, destapan los cadáveres. Y aunque es algo que yo no le deseo a nadie y comprendo el dolor de esa gente, la forma en la que ellos actuaron no tiene sabiduría. Porque destapan los cadáveres, abren los cadáveres, buscan a sus familiares con desesperación. ¿Y saben qué? Van a ser un foco de infección. En el video se aprecia a la gente con cubrebocas, manipulando las bolsas de cadáveres, los cierres, los muertos. Eso no es actuar con sabiduría, aunque entiendo el dolor de la gente y aunque creo que el hospital no está actuando de la forma correcta, ¿sí? Pero lo que hacen ellos es una conducta imprudente. Bien dicho, hermana, me quitaste la palabra. Ok, la sabiduría va a ser tu protección. La sabiduría y la prudencia van a ser tu protección. El 8 dice, es el que guarda las sendas de justicia y preserva el camino de los santos. Es decir, Dios cuida y está al pendiente, hermano, de nuestros caminos como un objeto de su favor, cuando entendemos y abrazamos la sabiduría. Entonces, dice el 9, entenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. Y en este versículo me voy a detener un poco. Dice así este versículo. Entonces es después de que ya entendiste y después de que hiciste ya todo lo que leímos al principio, dice el Señor, entonces entenderás la justicia, el derecho y la equidad. ¿Y de qué habla este versículo, hermanos? Habla principalmente de las 3 esferas que rodean al ser humano, o de 3 esferas de las que tenemos que estar pendientes tú y yo como creyentes, para aplicar la sabiduría que viene de parte de Dios. Primero, dice aquí, la justicia. ¿Y de qué habla cuando habla de la justicia? Es así, hermanos, mira, es la cualidad, escucha bien, es la cualidad que regula tu relación con Dios. Dios te da sabiduría para que sepas cómo relacionarte con Él, primeramente. ¿Sí? Cuando la palabra del Señor aquí habla de la justicia, se refiere, repito, a la cualidad que va a regular tu relación con Dios. Necesitas sabiduría para saberte relacionar con el Señor. ¿A qué me refiero? A que seas diligente, a que apartes un tiempo para buscar de Dios, para que seas ordenado en tus tiempos de oración, que seas disciplinado en lo que le tienes que dar a Dios, aún en lo económico, ¿sí? Muchos de nosotros llegamos a la iglesia y, por ponerte un ejemplo, muchos de nosotros, y cuando llega la hora de ofrendarle algo al Señor, empezamos a buscar, ¿cuánto traes? ¿Traes cambio? Échale. ¿Cuánto traes? No, pues tanto, échale. No, pues no traigo. Eso es falta de sabiduría para relacionarte con Dios, porque Dios es digno y cualquiera de nosotros que amamos al Señor deberíamos traer nuestra ofrenda y nuestros diezmos, si tú diezmas, desde tu casa, en orden, apartados. ¿Sí?
Ya les hemos contado, mi esposa y yo, cuando el Señor empezó a ordenar nuestras vidas en muchos asuntos, lo primero que empezó a ordenar fueron nuestras finanzas, y el Señor nos habló de poner una caja, un bote, un alfolí en la casa, y nosotros cada ingreso que llegaba a la casa le echábamos al alfolí. Cada peso, cada centavo, y eso ¿sabes qué es? Sabiduría. Porque de repente al final de la semana ya no sabes ni cuánto era del Señor si tú no lo apartas, si tú no lo divides, si tú no tienes una relación en este sentido. Estoy poniendo solo un ejemplo. Tú tienes que tener sabiduría para saber qué es de Dios, tanto en lo económico como en lo espiritual, como en tus tiempos devocionales. Mira, ahorita nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, todos juntos como iglesia, y yo sé que a muchos de ustedes al principio les costó trabajo, a muchos otros no. Yo sé que muchos estuvieron constantes en la palabra de Dios, yo lo sé. Pero ¿sabes qué? Eso es sabiduría para relacionarnos con Dios, es ir con Dios todas las mañanas y desayunar la palabra de Dios antes de cualquier otra cosa, independientemente que lo hagas en la mañana, en la tarde o en la noche. Sería fabuloso que lo hicieras en la mañana. Te voy a decir por qué. Porque todo el día vas a estar pensando en la palabra de Dios. Porque todo el día vas a estar masticando y digiriendo y preguntando al Señor, ¿qué me quisiste decir, Señor? Y aplicarlo, y aplicar la sabiduría que viene de la palabra de Dios al día a día, a tu día a día. Sería maravilloso que todos leyéramos la palabra de Dios en la mañana. Está bien, si no puedes o si a ti se te hace fácil hacerlo en la noche, está bien, no hay problema. Pero vamos a avanzar. Ya dije que la justicia aquí habla de la cualidad que regula nuestra relación con el Señor. Y segundamente dice aquí el derecho. Y el derecho, hermano, en la Reina Valera creo que dice juicio, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Sí o no? Síganme con su mirada, no se pierdan. El derecho, el segundo rubro, la segunda esfera en donde tenemos que aplicar la sabiduría de Dios es, dice mi versión, el derecho o el juicio, dice en tu versión. Dice, aquí equivale esto a la honradez para con el prójimo, la relación para con tu prójimo. Ya hablamos de la primera esfera, que es la justicia, la relación de ti como creyente con el Señor. Y esta segunda esfera, el derecho, habla de la relación que debe tener todo creyente con su prójimo. Es decir, una relación de respeto y de honradez. ¿Sí? En otras palabras, que nunca puedan llevarte a juicio ante algún tribunal en lo secular. Si tú actúas con rectitud, con honradez, nunca nadie va a presentarte en un juicio. Por eso hablo del derecho o del juicio que debe de gobernarnos a ti y a mí como personas con nuestros prójimos. ¿Sí? Si tú eres una persona que todo el tiempo tiene conflicto con tu prójimo, tienes falta de sabiduría. Te está faltando la sabiduría. Si tú no sabes cómo relacionarte con tu Salvador todavía, si te cuesta trabajo relacionarte con el Señor, te está faltando la sabiduría para relacionarte, para acercarte, para saber que Él no te va a despreciar, que Él no te va a juzgar. Y la tercera parte de lo que habla el versículo 9, habla de la equidad. Y la equidad, ¿sabes a qué se refiere? La equidad expresa la rectitud personal de cada quien. 3 esferas. Mi relación con Dios. Segundo, mi relación con el prójimo. Tercero, mi relación conmigo mismo. ¿A qué me estoy refiriendo? A actuar con inteligencia, con conciencia, con dominio propio. Otras versiones dicen con cordura. ¿Y sabes qué es cordura? ¿Sabes qué es cordura? Usar el seso. Una de las definiciones de cordura es pensar
usando el seso. ¿Cuántos de nosotros no hemos actuado con sabiduría? Ni para con nuestro Señor, ni para con nuestras relaciones personales o interpersonales. ¿Y cuántos de nosotros ni siquiera hemos actuado con rectitud en lo que te concierne a ti y que me concierne a mí? ¿Cuántos no hemos usado el sentido común para tomar decisiones? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos usado la equidad que viene de parte de Dios a través de la sabiduría? A ese punto quiero llegar. A ese punto quiero llegar. ¿Cuántos de nosotros conocemos la palabra de Dios y su sabiduría y no la hemos aplicado? La sabiduría de Dios es algo que debe de practicarse todos los días y se tiene que traducir con lo que tú decidas hacer hoy o no hacer o dejar de hacer o posponer. ¿Sí? 3 rubros, hermanos, muy importantes. Y dice el 10, cuando la sabiduría haya entrado en tu corazón y el conocimiento sea dulce a tu alma, te guardará la discreción y te preservará la prudencia. ¿Sí? Examínate. Si tú eres una persona imprudente, si tú eres una persona desesperada, que quieres que las cosas se hagan y pasen cuando tú digas, eres una persona imprudente y te está faltando sabiduría. ¿Sí? Cuando la sabiduría haya entrado en tu corazón y cuando tú y yo recibimos a Cristo, ¿qué es lo primero que le decimos? Jesús, ven y entra a mi corazón. La sabiduría, hermano, ya entró a tu corazón. Es Jesucristo. Lo único que tienes que hacer es darle su lugar. ¿Sí? Ya no estés aplazando cosas, hermano. Ya no estés aplazando decisiones. Hay tantas cosas que el Señor nos ha hablado de hacer. ¿Sí? Si a ti el Señor también te está hablando de servirle, ya no lo aplaces. Ya no lo aplaces. Toma decisiones, construye y reconstruye con sabiduría. La sabiduría no es algo que nos deba hacer románticos. La sabiduría es algo que nos tiene que hacer prácticos, con decisiones sabias. La sabiduría tiene que llevarnos a no criticar más a la gente. La sabiduría tiene que llevarnos, como dice aquí la equidad, a primero autoexaminarnos a nosotros mismos a través de la palabra de Dios. Yo he ministrado a muchos hombres y lo primero que llegan casi siempre y casi todos a decirme es que ella hace o ella no hace. Y yo siempre de ahí les digo, a mí no me importa lo que ella haga y lo que deje de hacer ahorita ella. A mí lo que me importa y lo que me interesa es qué estás haciendo tú o qué has dejado de hacer tú. ¿Sí? Porque hay cosas, hermano, que tú sabes que tienes que hacer y no las haces. Tú sabes que hay cosas que Dios demanda, hay un orden en toda la palabra de Dios. Pero aunque no te guste, es para tu bien. ¿Sí? Es por tu bien, hermano. Cuando la sabiduría haya entrado en tu corazón, la sabiduría ya entró, es Jesucristo el Señor. Te guardará la discreción. Discreción. Y esta es una palabra que encierra muchas cosas. Discreción. Discreción en tu vestir. Discreción en tu forma de hablar. Discreción en la forma de expresarte. Discreción para no ser chismoso, chismosa. La sabiduría, déjame decirte, la sabiduría de Dios va a quitarte todas esas cosas. Si tú quieres. Si tú te dejas llenar como un vaso, si te presentas al Señor como un vaso vacío. ¿Sí?
Yo siempre les digo aquí a mis hermanos de la iglesia, yo siempre les digo que es más fácil tratar con una persona nueva en el Evangelio, es más fácil llenar el vaso de alguien que nunca ha oído hablar de Jesús, que vaciar el vaso de un creyente que tiene años en el Evangelio y volverlo a llenar con el Espíritu Santo. Sí. Tienes que vaciarte, hermano, para que pueda Dios venir a llenarte con su sabiduría para estos nuevos tiempos que se avecinan. Porque sabes que tú y yo tenemos que resolver problemas. ¿Sí? Yo ahorita en la semana le dije a mi esposa, me decía mi esposa, ¿y qué vamos a hacer después de todo esto? Y le dije, volver a empezar. ¿Y sabes qué estamos haciendo mi esposa y yo? Ordenando cosas. Estamos ordenando cosas que sabíamos que estaban desordenadas, porque no queremos volver a construir sobre desorden. Estamos ordenando cosas. Nos va a costar tiempo, nos va a costar trabajo, pero eran cosas que ya sabíamos, ¿verdad, corazón? Que teníamos que empezar a hacer y que debíamos de hacer. Y yo estoy seguro que tú y yo tenemos cosas que ordenar. Hay problemas que tú y yo nos hemos causado por malas decisiones. Y sabes que has tomado malas decisiones. Y aunque sabes que has tomado malas decisiones, te resistes a actuar con sabiduría y hacer un cambio en tu vida. Te resistes. No te resistas. No te resistas. Si las cosas no te han salido bien hasta ahorita, reconoce que por tu propia sabiduría no eres capaz. Y clama al Señor, como dice aquí la palabra, clama al Señor para que Él te dé sabiduría. Él está dispuesto y está esperando que tú se la pidas. Y una vez que te la dé, porque el Señor te la va a dar, no la guardes en el cajón de tus calcetines. Se me está echando el tiempo encima, pero voy a avanzar un poco más rápido. Versículo 12 dice, para librarte del camino malo, del hombre que habla cosas perversas. ¿Sí? La sabiduría de Dios te va a cambiar tus amistades. Si la sabiduría de Dios está actuando en tu corazón, te va a cambiar las amistades. El ser sabio te va a cambiar tus amistades, hermano. O debería de cambiártelas si eres un verdadero creyente que apela a la palabra de Dios y que ama al Señor Jesús. ¿Sí? Cuando veníamos del mundo y cuando estábamos allá, teníamos amistades que no nos convenían, pero las tolerábamos y podría decir hasta las disfrutábamos. Pero hoy en Cristo la sabiduría de Dios tiene que librarte del camino de hombres perversos, porque el que con lobos anda, a aullar se enseña. Por eso la sabiduría de Dios nos empieza a santificar, nos empieza a apartar aún de las malas compañías. También dice el 13, de los que abandonan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas, ¿sí? Para andar en caminos de maldad. Es decir, la sabiduría te va a librar de andar con gente malvada, en pocas palabras, con gente mala. 14, de los que gozan haciendo el mal y se alegran en las perversidades del vicio. La sabiduría de Dios te va a sacar de cualquier vicio en el que tú estés, si decides abrazarla. Jesucristo te va a sacar de ahí, si decides abrazarla. Dice el 15, cuyas sendas son tortuosas, o sea, chuecas, torcidas, y sus caminos extraviados. Fíjense que ahí hay algo bien bonito en la versión Reina Valera. Se refiere, en el original se refiere no solo a desviarse de lo recto, sino a dar pasos hacia atrás. ¿Sí? El no tener sabiduría, además de apartarte de lo recto, ¿sabes qué va a hacer en tu vida? Va a hacer que des pasos hacia atrás, como los cangrejos. No, los cangrejos caminan de lado, ¿verdad? No sé por qué dicen que caminan hacia atrás, pero los cangrejos realmente caminan de lado.
¿sí? Pero la falta de sabiduría va a ser incluso que puedas ir dando pasos hacia atrás. Analiza tu vida. Analiza tu vida, analiza tus caminos. Analiza si estás caminando hacia el propósito que Dios te llamó. O si estás dando pasos como el cangrejo, o si estás dando pasos hacia atrás. Analízate. Te librará también, dice, fíjate qué interesante, la sabiduría te libra, dice aquí la palabra, te librará de la mujer ajena, de la extraña que endulza sus palabras, que abandona al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. En otras palabras, la sabiduría también te va a librar de la fornicación y del adulterio. Muchos de los que han caído o hemos caído en ese tipo de pecados ha sido porque nos ha faltado la sabiduría de Dios. Nos ha faltado conocer a Dios. Si tú joven, jovencita, joven, si estás metida en problemas de fornicación, tienes que volver a la palabra de Dios, tienes que volver a la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios va a ser la única que te va a apartar, dice aquí en este pasaje que estamos estudiando, de la fornicación y del adulterio. Punto, no hay más que decir. Y el 18 dice, su casa se inclina hacia la muerte, sus sendas hacia el país de las sombras. ¿Sí? Una casa que se inclina es una casa que se está cayendo. Si una casa se inclina hacia algún lado, ¿qué quiere decir, hermano? Que es una casa que se está cayendo, que es una casa que se está hundiendo. ¿Cuántas casas, de cuánta gente, de cuántos hermanos hoy por hoy se están hundiendo y están caminando hacia sombras de muerte? En otras palabras, hacia caminos de desgracia, caminos de muerte. Cuando una casa se inclina es porque se está cayendo o porque se va a caer. ¿Y sabes por qué se caen las casas? ¿Sabes por qué se caen los matrimonios? Por falta de sabiduría, la sabiduría de Dios. Porque muchos son gobernados con su propia sabiduría, la sabiduría humana, y han despreciado el consejo del Señor Jesús. Pero para evitar que esta casa se caiga, aquí va a reinar la sabiduría que viene de parte del Señor. ¿Amén? ¿Amén? Amén, hermanos. Claro. Ok, cuantos entran en Él no regresan ni retoman los senderos de la vida, para que sigas el buen camino y guardes los senderos del justo. Porque los rectos habitarán en la tierra y los de limpio corazón permanecerán en ella. Pero el malvado será cortado de la tierra y de ella serán desarraigados los transgresores. Amén. Ok, pues esa es la palabra de Dios. No hay mucho más que decir. El Señor ha hablado todo. Yo te doy gracias y principalmente, Jesús, te doy gracias por la sabiduría que has puesto delante de nosotros, a nuestro alcance, a tu alcance, hermano que me escuchas, amigo, amiga. La sabiduría de Dios está a tu alcance. Lo único que tienes que hacer es reconocer a Jesús como la única fuente de sabiduría. Yo te invito que si tú has oído ya hablar mucho de este tema, pero que hasta la fecha, si hasta la fecha no has tomado en serio la sabiduría para llevar a cabo las decisiones que tienes que tomar, yo creo que es un buen tiempo, hermano, para que construyamos bien sobre nuestro fundamento que es Cristo, definitivamente. El fundamento inmovible e inconmovible, la piedra angular, Jesucristo nuestro Señor. Pero de ahí que tú y yo, como tabiques, como materiales de construcción, tenemos que optar y escoger si construimos con el temor de Dios en nuestras vidas que viene a través de la sabiduría, o si decidimos, seguir aplicando tu propia sabiduría, tu propio criterio, tus propias decisiones que muchas veces tomas a través de tus sentimientos y de tus tripas. Perdona la palabra.
Sí. Hermano, que Dios nos dé el entendimiento y la sabiduría, porque nosotros somos un grupo que nos hacemos llamar Cambiando Vidas. Pero para que tu vida y mi vida cambie, necesitamos la sabiduría de Jesucristo en nuestro corazón. Por supuesto, la inteligencia en la cabeza y también las decisiones sabias y prudentes que todo hombre debe tener. Si eres un hombre, una mujer, que te sientes o que eres, que presumes todavía de ser imprudente, que no actúas con cordura, este es un buen día para que decidas rendirte a Jesús y empezar a caminar en sus caminos, rectos, no torcidos, rectos. Amén. Ok, hermanos, pues muchas gracias. Les doy gracias a los que están aquí presentes por su atención. Gracias a los hermanos que nos escuchan en casa. ¿Qué les parece nada más, si me permiten terminar esta pequeña meditación con una oración y agradecimiento a nuestro Señor? ¿Está bien? Pónganse de pie. Amado Jesús, te damos gracias, Señor, porque sabemos que estamos en tiempos de volver a construir, tiempos de volver a levantar, tiempos de volver a trabajar. Yo sé, Señor, que tú nos has puesto en este mundo como luz a las naciones. Somos, dice tu palabra, sal de la tierra, Señor. Pero nos ha pasado que como iglesia y como creyentes muchas veces nos hemos hecho insípidos sin habernos dado cuenta. Y eso pasa, Señor, porque hemos dejado de apelar a la sabiduría que viene del cielo. Yo te pido en el nombre de Jesús esta mañana, Señor, que nos des un nivel mayor de sabiduría a todos en tu iglesia y a todo el que me esté escuchando. Un nivel mayor de sabiduría, Señor, para que actuemos en los 3 niveles que tu palabra dice, en la relación contigo principalmente, en la relación con nuestros seres queridos, con nuestro prójimo, y con la relación que tiene que ver con nuestro yo interno. Equidad, justicia y juicio. Señor, en el nombre de Jesús, que estos 3 elementos puedan ser, Señor, saturados de tu sabiduría, y que eso pueda hacer, Señor, que nuestras vidas comiencen a cambiar, que cambien en el nombre de Jesús para bien, y que todo esto sea para tu gloria, Señor. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tus siervos, a todo aquel que predica la palabra, Señor, le bendigo en el nombre de Jesús, y te doy gracias por este precioso tiempo que tú nos concedes para oír con diligencia, escuchar tu palabra, atesorarla, guardarla, dejarnos llenar por ella, Señor, y principalmente que tu palabra sea la que nos gobierne. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, y te digo, amén. Señor, te amo. Espíritu Santo, te amo. Padre, te amo. Dios, eres bueno con nosotros. Señor, y yo te pido en el nombre de Jesús que vengas pronto, Señor. Tu iglesia dice, ven pronto, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.